Pedro, ¿dónde estamos con la reforma? ¿Dónde estamos con la coalición? Ante dos escenarios. Uno, las y los compañeros del PT y el Verde entran en razón, escuchan lo que es un clamor nacional por abaratar las elecciones, por reducir el presupuesto de los partidos y sobre todo por acotar el poder de las cúpulas partidistas y apoyan la reforma. Segundo escenario, que tiene dos vertientes. Deciden mantenerse en su posición, no apoyan la reforma y aquí tenemos dos subescenarios. Y es que a pesar de votar en contra de la reforma, persiste la coalición con Morena, cosa que es posible. Y van a elecciones como coalición. Y el segundo subescenario es que la coalición se rompe. Bueno, en el primer escenario yo creo que sería en el que estos dos partidos perderían menos. Porque ciertamente perderían presupuesto, perderían ese poder de las cúpulas burocráticas partidistas para designar a dedo a candidatas y candidatos plurinominales, pero recuperarían una confianza de la sociedad, ¿no? En los otros dos escenarios lo veo en chino, es decir, creo que podría esto llevar a la desaparición de esos partidos, porque claramente, según todas las encuestas, la gente quiere esa reforma, de modo que podrían ver reducidos severamente sus márgenes, con o sin coalición con Morena. Justo esta es una prueba de fuego para todos los partidos políticos. O sea, no solo estamos hablando de la coalición, ¿no? Juntos haremos historia y luego la continuación de Sigamos Haciendo Historia. Porque este momento es crucial para la refundación de nuestro Estado-Nación. Entonces, estamos hablando de cómo se perciben los partidos políticos frente al pueblo de México. ¿Realmente están comprometidos o no con la democracia? Que la democracia es un concepto muy claro, es el poder del pueblo y no hay más. O sea, ahí en ese concepto no dice que necesitamos alguien que vote por nosotros. O sea, es el poder del pueblo. Y en segundo lugar, si ellos están comprometidos o no con ese pueblo o en realidad lo que prefieren son los negocios. Yo creo que este momento nos va a permitir a todos los ciudadanos y ciudadanas en esta revolución de las conciencias entender quién sí está por que ese poder del pueblo se materialice en todas las decisiones. Ahora hablaremos de la coalición Morena, Partido Verde, PT, en el marco de la reforma electoral. Pues ya tenemos la propuesta fue entregada al Congreso, entonces ya tenemos detalles que comentar, ¿no? Entonces vamos a empezar contigo, Nancy, yo sé que tienes mucho que decir al respecto, ¿no? No solamente de la reforma, sino de esta coalición interesante que tenemos. Bueno, primero decir que justo esta es una prueba de fuego para todos los partidos políticos. O sea, no solo estamos hablando de la coalición, ¿no? Juntos haremos historia y luego la continuación de Sigamos Haciendo Historia. Porque este momento es crucial para la refundación de nuestro Estado-Nación. Entonces, estamos hablando de cómo se perciben los partidos políticos frente al pueblo de México. ¿Realmente están comprometidos o no con la democracia? Que la democracia es un concepto muy claro, es el poder del pueblo y no hay más. O sea, ahí en ese concepto no dice que necesitamos alguien que vote por nosotros. O sea, es el poder del pueblo. Y en segundo lugar, si ellos están comprometidos o no con ese pueblo o en realidad lo que prefieren son los negocios. Yo creo que este momento nos va a permitir a todos los ciudadanos y ciudadanas en esta revolución de las conciencias entender quién sí está por que ese poder del pueblo se materialice en todas las decisiones. Y no solamente en elegir quién va a decidir nuestros destinos.
porque la democracia cada vez tiene que ir permeando más y más, como el propio presidente López Obrador en su momento lo fue, fue marcando este camino, incluso en el tema presupuestal, ¿no? La escuela es nuestra, la clínica es nuestra, son ejemplos, y también los caminos artesanales de cómo hasta el presupuesto lo puede elegir democráticamente, lo puede decidir, democráticamente el pueblo, en qué se gasta ese recurso. Entonces es una prueba de fuego no solo para el PT, para el Verde, para el propio Morena, sino también para el PRIAN, para Movimiento Ciudadano, y ahí la lupa debe de estar en nuestra cancha, en la cancha de los ciudadanos y las ciudadanas, para ver pues por quién votamos después, ¿no? Cuando vengan a pedir otra vez que quieren llegar a esos puestos de elección popular. Pedro, ¿dónde estamos con la reforma? ¿Dónde estamos con la coalición? Ante dos escenarios. Uno, las y los compañeros del PT y el Verde entran en razón, escuchan lo que es un clamor nacional por abaratar las elecciones, por reducir el presupuesto de los partidos y sobre todo por acotar el poder de las cúpulas partidistas, y apoyan la reforma. Segundo escenario, que tiene dos vertientes: deciden mantenerse en su posición, no apoyan la reforma, y aquí tenemos dos subescenarios. Y es que a pesar de votar en contra de la reforma, persiste la coalición con Morena, cosa que es posible, y van a elecciones como coalición. Y el segundo subescenario es que la coalición se rompe. Bueno, en el primer escenario yo creo que sería en el que estos dos partidos perderían menos, porque ciertamente perderían presupuesto, perderían ese poder de las cúpulas burocráticas partidistas para designar a dedo a candidatas y candidatos plurinominales, pero recuperarían una confianza de la sociedad, ¿no? En los otros dos escenarios lo veo en chino, es decir, creo que podría esto llevar a la desaparición de esos partidos, porque claramente, según todas las encuestas, la gente quiere esa reforma, de modo que podrían ver reducidos severamente sus márgenes, con o sin coalición con Morena. Hablando de la reforma en sí, ahora tenemos más detalles. Es decir, a grandes rasgos es la reforma que ya hemos platicado en esta mesa, ¿no? En cuanto a cambiar cómo se asignan los escaños plurinominales, es decir, no la fórmula en sí, sino cómo se asignan. A mí me parece la parte más, digamos, elegante de la reforma. A mí me parece interesante eso de que la mitad de estos escaños se van a asignar por los mejores peleadores dentro de sus partidos, ¿no? Los que hicieron una buena contienda, pero no salieron victoriosos, y el otro por listas que la gente puede elegir directamente un hombre y una mujer con ciertos escaños reservados por la comunidad migrante. Entonces, la parte plurinominal, de reducción de financiamiento, ¿no?, a todas las entidades, ¿no?, partidos y el INE, el asunto de la fiscalización, prohibición de dinero en efectivo, cosas que hemos platicado en la mesa. Ahora tenemos detalles de otras cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, va a haber la reforma al artículo 35 que le va a quitar al INE la facultad de ser la única instancia a cargo de la difusión de la consulta popular o de las consultas populares, lo cual me parece interesante, porque recuerdan cuando querían demandar a nuestra colega Lina Duarte por tener la temeridad de promover la consulta anterior para que la gente saliera a votar. Y a varios eso era algo demandable, ¿no? Sí, más periodistas ahí. Entonces quitan esto que fue, pues terminó siendo aberrante, ¿no? También el asunto de la inteligencia artificial, ahora tenemos más detalles al respecto de eso, que todo contenido que sea modificado o alterado por inteligencia artificial, son los mismos medios los que van a tener la responsabilidad de identificarlo, poner algún tipo de logo, que esto fue cambiado y habría sanciones correspondientes. El problema con eso es que en muchos casos no son los medios en sí que sacan los fakes, sino que son cuentas individuales. Entonces es muy posible que un medio que quisiera sacar un fake con inteligencia artificial no lo sacará al medio, sino
una cuenta aliada, ¿no? Y luego va a decir, bueno, no fuimos nosotros, empezó a circular. Entonces, bueno, ahorita llego con otros más detalles, pero es interesante, Violeta, cuando ya estamos en otra época con ChatGPT, incluso dijeron que con Irán usaron inteligencia artificial para escoger blancos y personas a matar. Ya estamos en este nuevo mundo de Huxley, ¿no? Quién sabe, ¿no? De Orwell. Pero no es tan fácil realmente aplicar siempre estas medidas, ¿no? Por bien intencionadas que sean. Yo creo que la reforma la debemos ver a la luz de por qué, cuáles son los aspectos de la reforma que están provocando la eventual o la posible ruptura de la coalición o la oposición de los dos partidos menores de la coalición. ¿Y por qué? ¿No? Y quiero recordar algo que ya hemos dicho en esta mesa, pero hay que recordarlo otra vez, ¿por qué estamos donde estamos? Por una reforma electoral que no pasó y que a la postre se le llamó el Plan A. Y después de que esa reforma electoral no pasó y de que tampoco se logró pasarla con el famoso Plan B, se ideó el Plan C. ¿Y qué era el Plan C? Tener mayoría en el Congreso y tener mayoría mediante esta coalición. Entonces, sí se logró la mayoría absoluta en el Congreso con la coalición, que paradójicamente ahora no quiere la reforma, que era el Plan A, que llevó al Plan C, que los llevó a ellos al Congreso. Entonces, yo creo que la presidenta ahorita tiene esta tranquilidad de que ella está presentando la iniciativa de reforma, que excepto algunos detalles que me parecen muy inteligentes, como lo de los plurinominales, replica un poco esa primera propuesta, ¿no? En su espíritu, por lo menos, añade otras cosas que en aquel momento no eran tema y ahora lo son, como lo de inteligencia artificial. Pero ella, yo creo que está muy tranquila porque su verdadera coalición es con el pueblo de México. O sea, ella está pensando, pues esta era la promesa, ¿no? Este fue el camino que nos llevó a donde estamos, y entonces una vez que cumples con esa promesa, pues la gente es la que va a decidir. Y yo estoy de acuerdo con Pedro, o sea, si los otros dos partidos de la coalición no quieren acatarla, o les molesta la fiscalización, o les molesta la reducción de los costos, pues va a ser la gente la que va a decidir, ¿no? Y pues francamente creo que van a estar en una clarísima desventaja. Sí, es un reto el que pone la presidenta sobre la mesa, porque va a ser muy difícil para ellos luchar con sus propias contradicciones, ¿no? O sea, por ejemplo, el PT diciendo que la reforma llevaría un partido de Estado, pero con ese partido sí quiere estar en las elecciones. O, a ver, sí vamos a impulsar un gobierno que va por una ley de austeridad republicana, vamos a ir por una reforma al Poder Judicial para acabar con los privilegios en el Poder Judicial, pero no me toquen la austeridad con los partidos porque esa no se vale, ¿no? Entonces, eso solo por decir unos ejemplos, ¿no? Pero nos podemos seguir con más de lo que propone la reforma, que ni siquiera les toca el fuero, ¿no? O sea, avanza este documento, esta propuesta de reforma, pero también como que les hace ciertas concesiones. Creo que lo del fuero estaba al nivel del enojo de las personas en cuanto a presupuesto de partidos y plurinominales. Y la presidenta lo dijo abiertamente, no me quise meter con eso, ¿no? Entonces, lo de la inteligencia artificial también lo quiero mencionar porque ahorita en redes ya es un escándalo, ¿no? Porque ya es la presidenta que busca censurar, o que lo que va a provocar es la censura previa por parte de los medios de comunicación, cuando todas las fake news hechas con inteligencia artificial son un problema en el mundo. O sea, en México tenemos ejemplos a diario, pero son un problema en el mundo y ni modo que tardemos 10 años en meternos a legislar la inteligencia artificial, ¿no? Lo que pasó con la detención del Mencho debería ser el único argumento para que todo el mundo dijera sí se necesita hacer algo, pero ahorita ya están diciendo que es un escándalo y que cómo se atreve la presidenta a querer regular las redes sociales, cuando ya lo mencionaba yo en mi primera participación, lo que pasó con esta inteligencia artificial de Twitter, que quiso pasar como mentira el ataque al colegio de niñas en Irán.
Hay temas, por ejemplo, también que puntualizar, por ejemplo, lo digo en mi próxima participación, lo de los tiempos en radio y televisión, pero también lo de la fiscalización diaria es excelente, aunque hay como ahí algunas dudas que supongo se van a ir aclarando con el paso de los días, pero es un reto, o sea, se van a pisar los pies a sí mismos y va a ser muy bueno verlo porque al final de cuentas eso va para la gente. Nancy. Sí, yo nada más quiero recordar cómo estos partidos de la alianza en realidad crecieron a costa de todo el crecimiento del propio Morena. Y lo digo porque, o sea, pareciera que a estos partidos se les olvida primero que en esta coalición se comprometieron al plan C. Claro. Y esta reforma electoral es parte del plan C. Y segundo, que ellos dependen en gran medida, o su, digamos, no haber perdido el registro, en el caso del PT, dependió de esta alianza. Y nada más para tener como una referencia, o sea, en 2024, Morena obtuvo 24.058.979 votos. Y el partido que, digamos, está en segundo, porque ni siquiera podemos decir se le acercó, obviamente no se le acercó ningún partido, pero el que está en segundo es Acción Nacional, es decir, el partido de derecha al cual le metieron todo el financiamiento del mundo, toda la oligarquía estuvo metida ahí y obtuvo solamente 9.950.206 votos. O sea, la diferencia entre el primer lugar y el segundo es abismal y ni siquiera tiene que ver con estos partidos chiquitos que fueron en alianza. Le sigue el PRI con 6.573.642 votos, Movimiento Ciudadano con 6.432.743 votos y luego ya vienen el Verde y el PT. El Verde obtuvo 4.963.984 votos y el PT 3.235.206 votos. Bueno, pues que el pueblo se los cobre, o sea, porque esto lo obtuvieron mintiendo que iban con el plan C, cuando en realidad el plan C no les interesaba, porque lo estamos viendo, o solamente una parte, como decía Daniela, pero no todo el paquete. Y lo segundo es que sí, la revolución de las conciencias pasa por estar fiscalizando también las decisiones de los políticos y las políticas que están en cargos de elección popular, empezando por la presidenta de la República, pero también por el resto. Pedro, en tu primera intervención, pues nos diste varias opciones, posibilidades que podrían pasar. Ahora, ¿por cuál decantas? ¿Por cuál? ¿Cuál decantas? ¿Cuál va a pasar? ¿Cómo ves el asunto? Creo que va a ser la segunda o la tercera, es lo más probable. Es decir, que el PT y el Verde rechacen la reforma, que voten en contra y que de todos modos se haga la coalición en el 27 o que no se haga. Ya eso es lo de menos, ¿eh? No son los únicos partidos que han crecido a la sombra del movimiento obradorista. Pues ahora el llamado Movimiento Ciudadano, que se llamaba Convergencia, también creció. Bueno, y el PRD agonizó a la sombra del movimiento obradorista. Y creo que es una lección importante, ¿no? Pero me parece que lo fundamental aquí es que la política no sea un negocio. Y en ese sentido, yo creo que hay una consigna, hay una determinación muy importante que es empobrecer a las instituciones, a los partidos, a las instituciones del Estado. Los partidos forman parte de esa institucionalidad y mientras más dinero tengan, menor será la dignidad de la política. Digo, mientras más dinero tengan, pues más se va a luchar por presupuestos y no por proyectos. Yo creo que esto es algo que no debemos olvidar. La política debe ser algo en un ámbito en el que no haya grandes cantidades de dinero en juego. Este es mi visión. Pero, otros detalles que me han llamado la atención, ya hablé de eso de quitarle la facultad del INE, que sea la única instancia a cargo de las consultas populares, el asunto de la inteligencia artificial. También, como ya se anticipó, la idea aquí es eliminar el PREP,
que siempre me ha parecido una anomalía, conociendo varios sistemas electorales en el mundo, el asunto del PREP en México, ¿no? En la mayoría de los países, y vaya, México puede decir lo que quiera, ¿no? Pero el conteo empieza en cuanto cierran las casillas, ¿no? Pero lo que aquí, pues, cuando nació la idea del PREP, era supuestamente para dar certeza a las elecciones, pero en demasiados casos ha hecho exactamente lo contrario. Y tenemos el caso obvio de 2006, pero también no es el único, ¿no? Y también ha habido todo el asunto de tener que resguardar las boletas durante 3 días antes de empezar los cómputos distritales el miércoles siguiente. Nunca he entendido eso, entonces no entiendo por qué no se puede empezar el conteo de una vez, como reforma contempla, ¿no? También se habla mucho aquí de mecanismos del plebiscito, del referéndum, ¿no? Otros mecanismos de democracia directa. Es interesante que tenemos que ver el asunto de los referéndums, los plebiscitos, las consultas, no solamente a nivel federal. La reforma lo contempla hasta el nivel local, al nivel ayuntamiento, que con 2% del padrón puedes en tu propio municipio, ¿no? Lanzar una consulta para un asunto importante para tu municipio. Importantísimo. Muy importante. El problema es que sigue habiendo esto de la 40% de participación, que me parece muy alto, que ya es lo que existe ya. El presidente López Obrador en su momento hablaba de bajarlo. Se podría incluso eliminar, pero el asunto es esto, ¿no? Que es un asunto, es un umbral muy alto. Entonces, da el poder al que se oponga al plebiscito de sencillamente no participar y ahí tumbar cualquier consulta. Yo creo que es algo para revisar. Verde. Violeta, empezamos nuevamente contigo. Tú en tu primera intervención hablabas de que el presidente pues está bastante tranquila porque cumplió con su promesa, está cumpliendo con el pueblo al presentar la iniciativa. ¿Qué dices a las personas que dicen, bueno, si pierde esta votación va a ser su primera derrota de la presidencia y esto va a marcar un nuevo periodo de su presidencia y mucho etcétera? ¿Y cómo contestas eso? Sí, no, hay todo tipo de interpretaciones, ¿no? Hasta que la verdad ella no quiere que pase, ¿no? Entonces, si pierde, gana porque no quiere, por eso, bueno, todo eso creo que es absurdo. Yo creo que ajedrez de 9 dimensiones, ¿no? Sudoku. No, yo creo que yo creo que hay una dimensión ética de esta reforma y que creo que eso es también lo que la presidenta está poniendo en la mesa. Viri Ríos publica una columna acerca de la disyuntiva que ha tenido siempre Morena entre, bueno, no el obradorismo, digamos, en general, entre el pragmatismo y el principismo, ¿no? Y cuando se ha apegado solamente a los principios y ha querido ser muy puro, pues no gana elecciones, y cuando apuesta al pragmatismo, sí gana elecciones. Yo creo que ahorita, con el nivel de aprobación que tiene la presidenta y el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación en general, está en un momento en el que puede prescindir de ese pragmatismo y regresar a un proyecto de principios. Y le alcanza y le sobra para que ese proyecto tenga suficiente apoyo. La verdad es que en algún momento pues sí fue necesario recurrir a este tipo de coaliciones que antes las veíamos muy mal. ¿Cómo se va, no? Con el PES, con el Verde, con en fin. Y ahora probablemente ya no va a ser tan de vida o muerte. Sin embargo, creo que si la reforma llegara, como proponía Pedro en el primer escenario, a no pasar, porque estos partidos no quisieran apoyarla, que es muy probable que suceda, yo no lo veo como una derrota para la presidenta, lo veo como una derrota para esos partidos, porque al final Morena ganó con las reglas actuales, y si con esas mismas reglas nos vamos a volver a ir a la elección, va a volver a ganar. Pues las reglas actuales benefician a Morena. Benefician a Morena, exactamente. Y sí, pero ya se habrá puesto en ese momento de la siguiente elección, ya se habrá puesto sobre la mesa esta discusión sobre principios y sobre ética y sobre qué es la democracia, qué es la representación y, como bien decía Nancy, cuál es el Estado mexicano que queremos, ¿no? Pero bueno, si ya llevas la discusión a ese punto, ¿cuál sería el mensaje para la gente que en 2027 digas, no, pues estos que no quieren que les quites los privilegios de su dinero, de sus espacios, sí van a seguir siendo nuestros amigos y te vamos a pedir los votos para ellos también? O sea, creo que es un reto para varias partes, incluido el partido Morena, ¿no? Que tendría que tomar esa decisión
que por ejemplo, ha mandado pues mensajes muy claros de que quieren respetar ciertos acuerdos, ¿no? El tener el nombramiento de Adrián Rubalcaba, por ejemplo, al frente del metro en la Ciudad de México, pues nunca se entendió muy bien como por qué, más que como por un pago político, ¿no? O sea, cuáles serían sus méritos para que estuviera al frente del metro, pues solamente es el verde y que lleva a los acarreados a los mítines del Zócalo, ¿no? Y eso porque se ven sus gorras siempre muy, muy visibles porque se encargan de hacerlo. Entonces, creo que también para Morena queda, si ellos van a entrar en ese mar de contradicciones, pues Morena tendrá que evaluar cómo le hace para justificar ante la gente que en el próximo periodo electoral les diga que tienen que mantener esas alianzas. Cuando pasa lo de la primera derrota de las propuestas no derrota, que le detienen las propuestas al expresidente López Obrador, sale de todo eso el plan C y lo que tuvimos es que se ganó perdiendo, ¿no? O sea, no tendrían quizás que temerle a eso y sí apostarle a los principios. Ahora, también eso nos lleva a hablar de otra cosa, la utilidad de los famosos operadores políticos de Morena en el Congreso. O sea, siempre se ha defendido a Ricardo Monreal, a Adán Augusto López Hernández, bueno, que ahorita ya no está, pero ahorita Mier, los que le sigan, toda esa larga lista de personas que tienen que estar ahí porque saben negociar, pues bueno, ahorita tienen un reto en serio. Y Monreal lleva semanas diciendo, va a estar muy difícil, sin los aliados no se va a poder. Incluso empezó a decir en una ocasión, si no me la mandan en febrero no me va a dar tiempo de aprobarla. Creo que también ese es un tema interesante, o sea, ¿qué tanto esos operadores políticos para estos retos en serio son útiles? Bueno, más bien que tanto son aliados del pueblo también. O sea, cuando decimos que la fiscalización del pueblo va sobre todos aquellos que piden los votos, también hay que ver si realmente Monreal está comprometido o no con esta reforma electoral. Desde mi punto de vista, por supuesto que no está comprometido y él celebraría que no se llegue a un acuerdo. Regresando al tema de los negocios, hay que ver también que la presidenta ha dejado muy claramente que este recurso público debe de ir a cosas importantes. Es decir, no a los bolsillos de los dirigentes, sino más bien a o infraestructura o a programas sociales. Y es muy importante ver de qué tamaño es lo que se está peleando. Y nada más recordar que los partidos políticos, 6 partidos nacionales, concentran un presupuesto que le llaman prerrogativas de 7,737 millones de pesos. ¿Y cuánto es lo que perderían? Morena, su presupuesto para este año fue de 2,706 millones de pesos, porque ya vimos cuántos millones de votos obtuvo y por eso es la bolsa más grande. Perdería 675 millones de pesos, o bueno, se le recortarían con este 25%. En el caso de Acción Nacional, su presupuesto es de 1,349 millones y obtendría 335 millones menos. El PRI perdería 250 millones, igual que Movimiento Ciudadano. El Verde, 215 millones de pesos menos, y el PT, 175 millones de pesos menos. Entonces, por supuesto que este es un tema de dinero y de curules. O sea, eso es lo que no quieren perder. Y ahí es donde vamos a estar con la lupa bien grande, porque primero tienen que aceptar que son representantes del pueblo, y segundo, que esto ya es insostenible. Esta millonada es insostenible y se debe de ir para cosas importantes. Claramente es un problema de intereses económicos, indudablemente. Y políticos también, porque hay un ejercicio de poder que es un ejercicio muy bastardo, porque es antidemocrático, cupular, de designación de representantes que no son populares, son representantes cupulares, ¿no? Yo creo que todo esto se va a evidenciar. No hay manera de que disimulen, ¿no? Que no están defendiendo, si es que van a votar en contra de la reforma, que no están defendiendo justamente estos intereses bastardos. Pero
hay más detrás de todo esto. Hay un sector de la economía que es el sector electoral. O sea, hay empresas, hay revistas, hay agencias de espectaculares, de publicidad, despachos de imagen, imprentas, cuanta cosa. Yo no estoy seguro de que todo ese sector no esté haciendo lo que le llaman lobbying, cabildeo, y que no esté pujando porque el presupuesto que se disputa cada 3 años, pues se le va a reducir mucho, ¿no? Entonces, aparte de los intereses estos bastardos de cúpulas partidistas, me parece que hay un interés empresarial metido en todo esto por mantener tajadas del presupuesto, del dinero público, que si se aprueba la reforma, pues perdería. Quiero en mi última intervención, probablemente, porque luego vamos a tener comentarios y tweets de ustedes al final, regresar al tema de la inteligencia artificial, porque me parece tan importante, ¿no? Mencioné la semana pasada, ¿no?, mi artículo de 2022 hablando de esta coordinación entre los derechos de México y Estados Unidos. Justo este año nace ChatGPT. Y luego tenemos Grok, y ahí todos pidiendo en Grok si algo es cierto, y luego Grok dice cualquier cosa, y luego tenemos Claude, y tenemos toda esta epidemia de supuestamente inteligencia artificial. Pero como dije, la inteligencia artificial ahora está dirigiendo guerras y diciendo vida y muerte, ¿no?, en cuanto a bombardeos. ¿Cómo es posible que hay gente que cree que no deberíamos regular la inteligencia artificial? No es prohibirla, ¿no?, es regular, como se hace en cualquier otro sector de la economía. Incluso la libertad de expresión se regula, ¿no? Hay cierta expresión que no se puede hacer. No se puede hacer expresión que incite a la violencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, todos estamos de acuerdo de eso. Y hemos visto el caso que tú mencionas, Dani, de todo lo que tiene que ver con el mention. Pero también hay que ver las campañas de bots ahora, que son campañas, hablaste de empresas de mercadotecnia y promoción y relaciones públicas, son multimillonadas. Despachos de opinión. Despachos de opinión. Sí. Desde otros países, ¿no?, que pueden insertar en México o en cualquier país calumnias, falsedades, mentiras y cosas inventadas justo en un momento sensible de la campaña presidencial. Lo vimos con el asunto de Narco AMLO en 2024, que fue una campaña muy evidentemente coordinada con este periodista mercenario Tim Goldin, con ProPublica, con Deutsche Welle, ¿no?, con Inside Crime y luego con el New York Times. Pero no solamente fueron los artículos en sí no hubieran sido suficientes, esos 4 medios, sino que fue acompañado por una campaña de bots multimillonaria de otros países. Eso es un ataque a la soberanía, es como un cibervirus, ¿no? Es un ataque multimillonario de otro país que quiere atentar contra la democracia de un país. Me parece absurdo que digan que no se puede regular. El asunto no es censurar, obviamente, ¿no? Por eso la idea es poner un logo en contenido que tenga inteligencia artificial, como se ponen etiquetas en la comida, ¿no?, que se hizo hace algunos años. El asunto de los bots es más problemático porque es muy difícil hacer algo al respecto, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero hay algo aquí muy importante, que es el anonimato, como un manto de cobertura de entidades que no sabes quiénes son, si son personas, si son agencias, si son despachos. Yo creo que esto se debería regular. En sus orígenes, la prensa tenía un pie de imprenta y lo sigue teniendo, y dice, el director es fulano, pues fulana, trabajamos aquí en esta dirección, código postal, ta. Yo creo que eso se debe recuperar, es decir, no puedes hacer una clandestinidad de opinión. Eso en tiempos de inteligencia artificial, redes sociales, es muy peligroso. Pero es un debate que hay que llevar, ¿no?, al fondo, porque estamos ante una situación donde efectivamente es un ciberataque contra la democracia. Dani, perdón. TikTok e Instagram ya están avanzando en eso, o sea, ya tienen esa etiqueta de contenido creado con inteligencia artificial, o sea, pero ahorita hay un tema de asustar, de que ya tú no vas a poder publicar en tu Facebook porque va a venir Claudia Sheinbaum a decirte, a quitarte el celular. Ella te va a desenchufar tu compu. Delete. Sí, o sea, son esos medios que censuran, ya las ¿no?, mismas cuentas. redes sociales están avanzando en eso, pero ahorita y ya los medios van a tener que aplicar la censura previa porque el gobierno que busca tener su partido de Estado va contra tu libertad de expresión. O sea, eso es lo que en horas ya está en redes sociales. Ay, bueno, qué novedad, ¿no? O sea, en eso han estado
desde el desafuero. 7 años. Pues le llaman ley Maduro. A esto. Sí. Violeta, vamos contigo. Una nueva muerte de la democracia. La única entidad que puede morir muchísimas veces. Múltiples veces en México. Y revivir. Y revivir, sí. Para volver a morir. Ok. Muy brevemente, vamos a terminar contigo, luego vamos a ir con unos tweets del público. Bueno, no, nada más creo que lo que sí debe incluir la estrategia de la presidenta es máxima publicidad a esta reforma. Y cuáles son, digamos, esos puntos que refuerzan la democracia, como bien lo dijo ella y lo acaba de recordar Nancy, la democracia como poder del pueblo, no de los partidos políticos. Y creo que en la medida en que se socialice y se le dé máxima publicidad a esta reforma y a sus puntos fundamentales, va a poder tener este efecto de que pues la gente la va a querer y pues mal ahora el que no la... Además Bien. hay plan B, ¿no? Entonces, Pero es plan D ahora, ¿no? No es plan D. Plan D. Viene el plan D. Plan D. Vamos con algunos tweets de ustedes. Jackie Marla dice, aunque la reforma electoral no sea aprobada, tal cual pasó con otras reformas importantes, al final se logró con la presión ciudadana. Nada está perdido, nada es imposible. Es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Es decir, se avanza en la propuesta de todas formas. Si no es inmediato, es un poco más adelante, ¿no? Entonces vamos con eso. Esto dice, si no votan a favor de quitar pluris, no se llamen obradoristas. Ahí, claro y contundente. David O'Keefe dice, desgraciadamente hacen falta los votos del Verde, parásito dice, y del PT, otro parásito, para que pase la reforma electoral. Bueno, el cálculo en la Cámara es uno, pero en el Senado tiene toda razón. Es decir, habría falta esos votos o sacarlo de otras partes, la oposición no va a votar a favor. Rafael Espinosa dice, pues con lo que dice Monreal, no tienen de qué preocuparse sus partidos rémoras. ¿Qué sandeces? Avisarles que no se preocupen, que pueden mandar la basura propuesta sin que pase nada. Y ahí está también Elizabeth Sepúlveda, ¿no? Plurinominales y quítanle dinero para los partidos porque son un negocio. Y ahí, pues, unos tweets muy interesantes que creo que complementan bastante bien el debate de hoy. muy rápido, Kurt, los plurinominales hay que recordar que son cuotas y que se cobran de diferentes maneras. Sí. Exacto, es decir, ese es otro negocio. Otro tipo de negocio. Otro tipo de negocio, es decir, no son los mejores que necesariamente llegan a esos escaños, a esos curules, y hay muchos ejemplos históricos. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.